Muchísimas gracias, Miguel, Mariana, por acceder a estar aquí hoy, a darnos esta entrevista como representantes de la ONG Oceana. Es un gustazo, creo que vamos a poder aprender un montón de lo que hace Oceana y lo que pretende hacer. Me disculpo de antemano de todo el ruido que están escuchando aquí y nada, tanto Mariana como Miguel pues seguimos en pandemia, entonces pues desde la casa a lo mejor surgen por ahí hijos y cosas demás, no hay ningún problema. Les voy a presentar las personas que están aquí. Miguel pues se doctoró en Chile, es biólogo formado en Chile y se doctoró en el Instituto de Ecología de la UNAM. Ha trabajado en Greenpeace México de 2015 a 2020 y desde el 2020 es director de campañas de hábitat en Oceana. Mariana es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que ruge el puma, pero después se fue a hacer la maestría a la UABC en Oceanología y se doctoró también en Medio Ambiente y Desarrollo por la UABC y trabaja desde el 2019 en Oceana como científica de océanos y pesca. Es un gustazo tenerlos aquí y nada, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Nuno. Miren, vamos a empezar. A mí me gustaría que ustedes nos platicaran un poquito. Cada ONG es diferente, cada ONG tiene objetivos diferentes. Siempre que trabajamos con ustedes, viene a la palabra, a la conversa la palabra campaña, porque la campaña de esto, por la campaña de aquello, y en particular, como estamos hablando de alacranes, al día de hoy, Oceana tiene una campaña en alacranes. Si me pudieran explicar un poquito qué son las campañas en Oceana y posteriormente, cuál es el objetivo de la campaña de alacranes. Ok, pues si quieres comienzo yo. Pues primero que todo, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. Para nosotros también es un placer no solo estar aquí, sino aprovechar de compartir con quienes vean esta entrevista lo que hace Oceana y los valores que perseguimos, sobre todo nuestra misión, que es proteger a los océanos para alimentar al mundo, ¿no? Entonces, para comenzar a explicar qué es una campaña, pues quienes están familiarizados con el concepto de proyectos, entenderán que un proyecto tiene una determinada duración, uno pretende alcanzar ciertos objetivos, ¿no? O descubrir, comprobar ciertas hipótesis y ese proyecto pues, se acaba, ¿no? En el caso de una campaña es algo muy parecido, solo que aquí no hay un mero cumplimiento de objetivos. Una campaña se gana o se pierde. Eso quiere decir que tú tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para poder lograr los objetivos, las metas que te has propuesto, pero por sobre todo lograr el objetivo de la campaña. Si tú logras tus objetivos, los milestones o metas de avance, pero al final no terminas ganando lo que quieres hacer, ¿no? No terminas cumpliendo esta meta final que es un ideal de lo que tú te has propuesto como organización, como en este caso como académico, como director de una campaña, pues entonces quiere decir que tu campaña ha fracasado, ¿no? Entonces las campañas, a diferencia de un proyecto, se ganan o se pierden, ¿no? Y esperemos que nosotros las ganemos, ¿no? Entonces, de la campaña que tú hablas, en donde vamos a involucrar al arrecife de alacranes, es una campaña que inicia este año. Me toca la fortuna de ser el director de esta campaña, que es la campaña de Hábitat. Como su nombre lo dice, pues lo que pretende es proteger ecosistemas que sean fundamentales para las especies, pero sobre todo para especies que sean tanto de importancia biológica, ecológica, pero también pesquera. En esta misión de Oceana de querer alimentar al mundo gracias a la protección que hacemos de los océanos, lo que queremos es involucrar a alacranes como una zona que debe ser protegida, donde debemos poner la atención de los recursos del gobierno, de la conservación, porque ahí es donde creemos que hay un futuro importante para la pesca. Hay especies que son emblemáticas. Yucatán es la segunda zona más importante para las pesquerías después de Baja California a nivel nacional. Entonces, pues nuestra misión con el arrecife de alacranes es aumentar su protección, que quede de una mejor protección y que esta protección obviamente sirva para las comunidades y para la gente que vive y depende de estos recursos. Ok. Mariana, y para ti, desde tu punto de vista, o sea, si nos puedes dar un poco más de detalles de la campaña de alacranes. Sí, Nuno, nada más me gustaría añadir de lo que ha mencionado Miguel, que es nuestro campañista, que todas nuestras campañas buscan una propuesta de reforma o algo de política pública.
Y todas nuestras campañas están basadas en ciencia. Tenemos diferentes ejes en todas, pero el común denominador de todas nuestras campañas es que tenemos que hacerlas basadas en ciencia lo más actual, en ciencia que nos diga específicamente qué necesitamos. Y en este caso, para alacranes, nosotros sabemos que es un ecosistema muy importante a nivel mundial, porque es una zona de transición entre el Caribe y el Golfo, y creemos que, a pesar de que se ha dicho que está en buenas condiciones relativamente, sabemos que no queremos que este lugar tan maravilloso y especial ecológicamente llegue a un punto en donde ya no podamos parar los posibles impactos que tendremos en un futuro, ¿no? Y todo esto, bueno, hay ejemplos en México como el Caribe, que son lugares muy especiales, con arrecifes coralinos muy especiales, y pues lo que queremos es no llegar a esos niveles pues, de deterioro. No, desde luego, o sea, yo en 15 años he visto en el Caribe lo que pensé que no iba a ver, que no se veía en un tiempo de vida, y sí se ve cambios. Ojalá eso nunca pase a Alacranes. Una pregunta, ¿alguno de ustedes ha ido a Alacranes a la fecha? Sí, Sí, ok, lo conoces. he tenido la ¿Qué viste? fortuna de estar ahí, justo estuvimos a bordo del Rainbow Warrior, un velero fabuloso que tiene Greenpeace. Estuvimos haciendo un estudio sobre el estado de los arrecifes en la península de Yucatán. Pues me parece un lugar que es extraordinario, es maravilloso, da esta sensación de ser un lugar aislado del mundo, ¿no? Parece que estuviera solo ahí. Y la riqueza biológica que uno puede ver ahí a simple vista es maravillosa. Me parece que es un lugar que no solo es emblemático de la península de Yucatán, sino también de México a nivel nacional. Es un lugar que creo yo tenemos que prestarle mucha atención porque es único. No, desde luego, y yo agregaría más, o sea, la gente a veces se olvida que Alacranes tiene una extensión y muchas veces el tamaño ayuda en la protección, ¿no? Si el arrecife es muy chiquitito, pues el impacto puede ser desastroso. Eso me lleva a lo que acabas de decir, Miguel, es súper interesante. Una de las, creo yo, de las razones que hacen con que Alacranes esté tan bien preservada es que está muy lejos de la costa. Estamos hablando de 130, 135 kilómetros. Parece que no es mucho, pero es lo suficiente para como que no cualquier persona, pues nadando, llegue a Alacranes, ¿no? Entonces, esto, si bien lo protege, me parece que levanta problemas logísticos muy interesantes. Y sabemos que en la isla tenemos pues a la Armada, la Secretaría de Marina, desde luego, la Secretaría de Comunicación y Transportes para los fareros, pero muy importante la CONAMP. Y sabemos que la CONAMP pues, es una agencia de gobierno en México que no tiene todo el pues, potencial no tiene todo el dinero que a lo mejor debería de tener, y a veces están limitados operativamente. Uh, Desde el punto de ustedes, o sea, ahorita que han estado en Alacranes, han conocido, ¿cuál sería la mejor manera de ayudar a la CONAMP a proteger más Alacranes? Pues, a ver, la CONAM es una institución pues, maravillosa, ¿no? Que tiene como misión proteger el patrimonio natural de México, ¿no? Entonces, teniendo esta gran misión que es bastante desafiante, uno esperaría que el fortalecimiento institucional fuera de la mano con eso, ¿no? Eso quiere decir tanto asignación presupuestaria, asignación de recursos humanos, de capacidad técnica, etcétera. El problema es que en el último tiempo hemos visto un debilitamiento sistemático de las instituciones. Y con esto no hablo solo de la CONAM, sino en general de las instituciones y más aún las instituciones que tienen que ver con el medio ambiente. Y entre ellos encontramos un debilitamiento del presupuesto, ¿no? Ahora, siempre cuando hablamos de presupuesto es importante preguntarnos cuánto presupuesto es necesario, porque siempre vamos a querer más presupuesto. La pregunta es, ¿para qué lo queremos, no? El problema es que hoy no tenemos las capacidades técnicas de poder delimitar cuánto se necesita y en cuánto tiempo para poder ejercer una correcta labor de conservación. Entonces, lo que nosotros necesitamos es fortalecer esta institución, que el gobierno entienda que el medio ambiente es parte del futuro del desarrollo del país, ¿no? Y por lo tanto, que esto significa invertir. Cuando uno ve en la educación, en la salud, un recurso que es importante para la ciudadanía, invierte en ella. Lo mismo tiene que ocurrir con el medio ambiente. El medio ambiente es un
un recurso que es tan valioso, de donde se obtienen todas las riquezas, ¿no? Que tiene que haber una inversión correspondiente y por lo tanto una preocupación sistemática del gobierno. Entonces ahí nosotros creemos que la CONAM tiene que ser fortalecida, pero no solo en un aspecto monetario, también tiene que ser fortalecida en una capacidad técnica y por supuesto tiene que tener el personal y las capacidades administrativas que le permitan desarrollar su función. De lo contrario, pues vamos a seguir hablando de estas áreas naturales protegidas que son dibujadas en un polígono, pero como hemos hablado aquí, tú bien lo has mencionado, tiene complicaciones logísticas que impiden ejercer la real protección, ¿no? Entonces termina siendo un polígono en el mapa que en realidad no tiene la efectividad que necesita para cumplir su misión, que es proteger un patrimonio natural del país. No, es muy cierto, o sea, y hablamos de diferentes cosas. Una es la contratación de personal, ¿no? O sea, salarios con todo lo que eso implica. Y después toda la parte operativa logística, ¿no? Desde la gasolina a los alimentos, el lugar a donde llegar, la seguridad en el lugar. Hasta ahí es solo potenciar la operación de los elementos que tiene la jurisdicción, que pueden hacer algo en la área. Pero mencionaste algo muy curioso, que es, si yo entendí bien, proveer la CONAMP de servicios, de herramientas, de conocimiento para que ellos puedan hacer su trabajo mejor, que puedan enfocar los pocos recursos que tienen en lo que es prioritario. Ahí, ¿cuál es la estrategia de su campaña? O sea, ¿cuáles son los objetivos que ustedes ven como prioritarios en el hábitat de alacranes? Sí, bueno, pues nosotros justo este año vamos a lanzar un estudio importante, ya después lo verán, que nos va a dar como mucho rumbo en cuanto a las prioridades de CONAMP. Vamos a tener por ahí un ranking de ANPs en cuanto a distintas dimensiones que incluyen dimensiones de manejo, dimensiones biológicas, y esto nos va a dar idea de no solo dar recomendaciones muy puntuales en cuanto a estas capacidades que menciona Miguel, en cuanto a tenemos sistemas que biológicamente son tal vez muy resilientes, pero que vamos a identificar cuál es la necesidad de manejo. Entonces, no vamos a comentar ahorita mucho más, pero este año vamos a dar un ejemplo. Esta campaña es muy nueva, entonces tenemos por ahí como muchas sorpresas y sobre todo muchos elementos que nos van a permitir identificar estas zonas como de mayor necesidad o mayor urgencia. Una de las cosas que yo estaba viendo es este programa de MPAs Connect, Marine Protected Areas Connected. Y ellos hicieron en el 2011 y después lo volvieron a repetir en el 2017 una evaluación de las capacidades de gobernanza en diferentes áreas marinas protegidas en todo el Caribe y Golfo de México. Y pues Alacranes fue afortunadamente, uno de los lugares que cayó dentro de eso. Creo que fue financiado por la NOAA, si mal no conozco bien los detalles, pero claramente se identificaron una serie de indicadores de gobernanza y hubo una evaluación en el tiempo 2011-2017 y pues ahorita ya pasaron, pues eso, ¿no? 4 o 5 años y sería interesante en algún momento volver a hacer esa evaluación. Los criterios, las variables, digamos, están muy bien definidas, los criterios para clasificar esas variables están muy bien definidos. ¿Ustedes conocen ese estudio? Y si lo conocen, ¿está incluido en la campaña hacer una reevaluación de la capacidad de gobernanza de la CONAMP y otras instituciones en Alacranes? Quizás Miguel. Gracias, Nono. A ver, como tú mencionas, hay un punto que es muy clave. Antes de que iniciaras la pregunta, manifestaste esto de la conectividad de las áreas naturales protegidas, ¿no? Es importante entender que un área natural protegida no es solo un polígono que se dibuja en el mapa, ¿no? No es solo eso, no es una cajita que interactúa en sí aislada del ecosistema, ¿no? Entendemos que el ecosistema en general, todo está conectado con todo, ¿no? Y eso incluye la variable del ser humano, ¿no? Eso implica que nosotros como variable ahí tenemos que cumplir un rol que tiene que ser estudiado y especializado, ¿no? Cuando hablamos de mejorar la gobernanza, pues estamos hablando de mejorar todos los instrumentos que favorecen esta gobernanza, ¿no?
y me voy a remontar un poquito atrás, porque desde el 2016 México ha presumido que tiene el cumplimiento de las metas de Aichi, destinando más del 10% del área marina, ¿no? Protegida. Entonces, eso no es solo una victoria, es un desafío, es una responsabilidad, porque cada área natural protegida tiene sus propios desafíos, ¿no? No es lo mismo un área terrestre que un área marina, primero que todo. No es lo mismo una que tiene recursos maderables que una que tiene recursos pesqueros. Y sobre todo Alacranes presenta varios desafíos logísticos, ¿no? Y entre ellos tenemos que ver que hay muchas áreas naturales protegidas que ni siquiera tienen programa de manejo, ¿no? Ese es el primer punto. Y una vez que tienes un programa de manejo es cómo aseguramos que ese programa de manejo realmente se cumpla. ¿Cuáles son la participación que tiene la ciudadanía? ¿Cómo las comunidades locales se ven favorecidas para hacer un uso racional de los recursos por sobre industrias como la pesca de mediana y gran escala, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que ayudan y favorecen a la gobernanza por parte no solo de las comunidades, sino que también de nosotros como seres humanos interactuando alrededor de estas áreas naturales protegidas, tiene que verse y estudiarse de manera individual, porque no todas las áreas naturales protegidas reaccionan o tienen la misma como este mismo estándar de que esta receta la repetimos para todas las demás, ¿no? Entonces, yo ahí, mi invitación y parte de lo que nosotros queremos hacer en esta campaña es mostrar qué desafíos tienen estas áreas naturales protegidas marinas, ¿no? Cómo en realidad son diferentes a las terrestres, que en realidad cada una de ellas tiene sus desafíos, y en Alacranes nos queremos centrar en cómo favorecemos ciertos recursos pesqueros, la langosta, el pulpo, el mero, ¿no? Que son recursos que se vienen acabando, que vienen reportándose cada vez más en peligro. La carta pesquera hace señalamiento de ellos, ¿no? Sobre que algunas especies ya están en deterioro. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo modificamos, cómo cambiamos esta política pública para que la gobernanza permita a la gente seguir disfrutando de los recursos, pero también nos permita a todos los mexicanos seguir disfrutando de bondades ecosistémicas que están ahí, que son democráticamente repartidos para todos, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle al gobierno que asegure que esos recursos están siendo protegidos. No, desde luego. Y tocaste el punto del plan de manejo. Si quieres, ahorita vamos allá, porque me parece que me gustaría mucho discutir el actual plan de manejo con ustedes, pero regreso a esto. Una de las cosas que he observado en el pasado es que cuando llegan nuevos actores, nuevas ONGs, nuevos grupos de investigación, traen pues su propia, no es su agenda, pero su metodología, y pues es muy difícil que la gente homologue metodologías de medir cosas. Y eso lleva a que es difícil de seguir en el tiempo, sobre todo históricamente, valores de variables que pudieran ser transformadas en indicadores para el manejo, ¿no? Hay algunos casos a donde hay una convergencia y las variables son medidas de la misma manera, pero hay otros en que no. Y en este caso me gustó mucho el esfuerzo de MPA Connect, porque ellos utilizaron indicadores muy claros, muy fácilmente identificables, y ya tenemos el valor en el 2011 y en el 2017. Y para el 2017 es curioso que en la mayor parte de los indicadores las cosas siguen igual, ni muy buenas ni muy malas. O sea, yo creo que Alacranes en lo general es una área natural protegida que, pues que hay unas que están muy peor manejadas, están en una situación peor, ¿no? Pero hay algunos indicadores que pierden valor y hay otros que mejoran valor. Entonces, eso a mí me dijo que del 2011 al 2017 hubo algunas cosas que empeoraron y algunas que mejoraron en la gobernanza, en la capacidad de gobernanza de las instituciones mexicanas en el lugar. Me encantaría que volviéramos a hacer esa evaluación y a lo mejor nada, los invito aquí en público a que platiquemos de eso si es que no lo tienen ya incorporado en la campaña, porque la metodología está ahí. Y entonces, en vez de inventarnos una metodología nueva, reaplicar la misma metodología y poner un punto más en la línea de tiempo de la variable, ¿no? Pero en fin, eso es solo un comentario aparte. Quiero regresar al plan de manejo. Alacranes no fue la primera, pero es un área natural protegida marina que ya es relativamente hablando antigua, no es de las más recientes, digamos. Cuenta con un plan de manejo, pero ese plan de manejo no ha sido actualizado y ustedes saben que deben de ser actualizados cada 5 años.
también he platicado con los colegas de la CONAMP y no es por falta de voluntad de ellos de actualizar el programa de manejo. La pregunta concreta para ustedes es, ¿Oceana tiene en esta campaña algún objetivo, sí, un objetivo de ayudar a la CONAMP a actualizar el plan de manejo? Sí, bueno, primero me gustaría como mencionar algo del tema pasado, de la invitación, y aclarar que nosotros como Oceana estamos de hecho basados en la Ciudad de México y justo estas son las colaboraciones que buscamos, ¿no? Crear un vínculo con la academia, con instituciones, porque como dice por ahí Miguel, no estamos encontrando como cosas nuevas, ¿no? No es como que estemos buscándole el hilo negro. No estamos, pero este tipo de relaciones son las que nos ayudan a identificar cosas que ya se hicieron y aplicarlo en las campañas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Seguramente de esto podemos hablar después. En cuanto a, o sea, yo justo es lo que veo, ¿no? La CONAMP a nivel local tiene trabajos importantes como el de capacidad de carga, etcétera, que no han sido incorporados y creemos que, pues si ya está el trabajo hecho y si tienen la obligación, ellos localmente, pues creemos que las personas que trabajan ahí son gente muy comprometida, son gente con mucha visión y de hecho estamos ahorita con ellos como muy sumados a nuestra primera expedición científica que vamos a tener en Alacranes. Entonces, pues creo que más bien sería identificar este tipo de cosas, pero por el momento nuestro objetivo, que Miguel, si quieres como mencionarlo, de la campaña es totalmente diferente, pero no, eso no significa que en un futuro no podamos comenzar una nueva campaña si identificamos que esta es una prioridad. Y para complementar, Sí. perdóname, esto que dice Mariana, pues Oceana es una organización no gubernamental de la sociedad civil, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Y hay ciertas atribuciones que corresponden y son parte de la autoridad, ¿no? Entonces, muchas veces existe, y me ha tocado vivirlo en carne propia, esta confusión, ¿no? De que la gente a veces espera que sea la sociedad civil y las instituciones de la sociedad civil quienes hagan el trabajo que le corresponde a la autoridad, ¿no? En este caso, eso no quiere decir que nosotros no estemos abiertos a trabajar y colaborar, y si pues, la CONAM algo nos solicita que nosotros podamos contribuir, pues para eso estamos, ¿no? En la campaña lo que queremos es mejorar la conservación de alacranes, queremos que alacranes se haga una evaluación y un nuevo estudio técnico justificativo que nos diga si podemos todavía crecer o incrementar el área natural protegida con verdaderos objetivos de conservación, pero también queremos que se protejan ciertos lugares que sean de importancia para la pesca, para la subsistencia de las comunidades. O sea, queremos que también haya, por ejemplo, zonas de refugio pesquero que determinen la conservación de la langosta, del pulpo, del mero, especies que seguramente iré repitiendo varias veces durante la plática, pero que en sí siguen siendo una labor de la autoridad, en la cual Oceana pues estamos más que contentos y felices de contribuir en lo que se pueda, pero que siguen siendo una misión de la autoridad. No, es muy cierto y a lo mejor mi discurso pues, puede haber llevado a que se confundiera eso, pero la realidad de todos los días, cuando yo hablo con los colegas de la CONAMP, es que no tiene manos a medir, o sea, estamos hablando de que ahorita Arrecife Alacranes creo que son 2 o 3 personas, el director de Arrecife Alacranes es director de 1 o 2 áreas naturales protegidas más, o sea, no se dan abasto, cada día que entran a la oficina a las 9 de la mañana, pues ya tienen bomberazos, urgencias, llamadas de teléfono. Entonces, me quedo con la impresión de que por esta aparente política que mencionaste al inicio de erosión de la capacidad operativa de las instituciones que fueron creadas para hacer la conservación en el terreno, las personas que tenemos hoy en Alacranes que cuidan, perdón, en la CONAMP que cuidan alacranes, mi lectura es que están sobrerotadas, están sobretrabajadas, no tienen recursos y pues así va a estar difícil hacerlo. Entonces me parece que es un campo de oportunidad para ONGs como Oceana y otras aportaren, no necesariamente haciendo el trabajo, ahí estoy plenamente de acuerdo, o sea, quien toma completa responsabilidad de lo que se tiene que hacer, obviamente que es la autoridad, pero a lo mejor puede ayudar, no sé,
lo voy a inventar, contratar 2, 3 personas que ayuden a empujar una primera propuesta de documento de un nuevo plan de manejo. Si va a haber cambios, pues hay todo un proceso legal y dar seguimiento a esos procesos legales, empujar los trámites en las diferentes secretarías de gobierno de este país. Y creo que es un maratón, no es un sprint. Y a veces en el maratón, pues una persona necesita de alguien que de 8 de la mañana o de 9 a 5 de su periodo de trabajo se dedique full time a empujar estos procesos. En vez de como tenemos ahorita el personal de la CONAMP, pues que están en 70,000 cosas al mismo tiempo y no consiguen dar continuidad a estos procesos. Eso me lleva entonces a la próxima pregunta, que es la siguiente. Yo he visto otras instituciones como The Nature Conservancy, que son, pues, y otras, no interesa quiénes son, pero muchas veces las ONGs ayudan a cumplir ese papel aportando recursos puntualmente. O sea, las ONGs no son instituciones ricas, ¿no? Pero pueden, digamos, quirúrgicamente empujar, acelerar ciertos procesos, capacitar, entrenar, etc. Desde su punto de vista, ¿cuál va a ser el aporte? O sea, vamos a decir que la campaña funcionó. Ojalá que sí, ¿no? Como tú dijiste, las campañas o se logran o no se logran. Vamos a decir que sí se logró. ¿Cuál sería un escenario que a ti te gustaría de ver o que a ustedes les gustaría de ver si la campaña funcionara? Sí, totalmente. Concuerdo con tu apreciación, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil estamos para coadyuvar y detonar procesos. Eso es lo que a nosotros nos gusta hacer. Cuando hablamos de cambiar la política pública, hablamos de detonar procesos que a veces están estancados, a veces no se han iniciado. Mencionaste algunos por ahí, programa de manejo, entre otros, ¿no? Pero eso es lo que nos gusta hacer desde la sociedad civil. ¿Cómo hacemos? Empujamos a esta autoridad a cumplir su visión, que en este caso no es menor, que es garantizar un derecho humano, que es el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Entonces, si queremos proteger los hábitats de la península de Yucatán, ¿cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a hacer primero entendiendo que hay que conservar lo que se tiene que conservar, ¿no? Que eso tiene que ser estratégico. Tú decías por ahí, las ONG no son ricas. No lo somos, pero usamos nuestros recursos de manera estratégica. Eso quiere decir que lo que queremos es identificar necesidades. Por ejemplo, en este caso nosotros vemos que es necesario justificar si el Parque Nacional Arrecife de Alacranes debe crecer, debe considerar quizás algunos arrecifes cercanos o adyacentes, como puede ser el arrecife Bajos del Norte, etc. Eso es un proceso que si una organización como SEANA o cualquier otra, no lo detona, eso nunca va a pasar. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esta victoria, esta campaña? Es cuando tenemos un estudio técnico justificativo, tenemos la ciencia detrás. Mariana va a liderar en los próximos meses una expedición muy ambiciosa en la zona donde vamos a llevar científicos de los más importantes del mundo, entre ellos tú vas a estar participando de esto y tu laboratorio, donde lo que queremos es demostrar que esta área natural protegida todavía puede mejorarse en términos técnicos, que puede crecer incluso en términos de dimensiones, y si logramos que esto pase y que termine ocurriendo, tengamos esta publicación en un decreto oficial que diga que Parque Nacional Arrecife de Alacranes tiene que ser redimensionado, incluso replantearse zonas o subzonificaciones que tenga, como las zonas núcleos, como las zonas de amortiguamiento, etcétera. Entonces hemos logrado nuestro propósito, hemos logrado mejorar el estado actual que tiene la conservación del Parque Arrecife de Alacranes en un futuro. Y así es como vemos una victoria, ¿no? Pues si consideramos esto, si empezamos a adicionar estos refugios pesqueros que yo te comentaba en lugares estratégicos, cercanos a Alacranes, en la costa de Yucatán, lugares que hoy no existen, pero que resulta que después son determinados por la autoridad, que en este caso es la CONAPESCA, ¿no? Que a quien le corresponde, y logra decir, pues sí, vamos a implementar refugios pesqueros. Entonces ahí tenemos un antes y un después. Cosas que no existían o cosas que estaban en un estado X, hoy están en un estado Y, que resulta ser mejor, ¿no? Que favorece la conservación y que además genera más recursos pesqueros para las comunidades. Así es como nosotros vemos una victoria de la campaña de hábitat en la península de Yucatán. Ok, interesante. Como que en el discurso encontré, corrígeme si estoy equivocado, 2 líneas. Una sería justificar una ampliación
que incluya zonas de no-take, ¿no? De refugio de pesca. Y otra que me gustaría que exploráramos, de hecho me gustaría que exploráramos las dos, pero vamos a empezar por esta segunda, que es el plan de manejo y la zonificación de alacranes fue hecho hace mucho tiempo. Han cambiado un montón de cosas. Y yo, la verdad, no he pensado mucho en esto y a lo mejor mi visión es demasiado superficial, pero yo tengo la intuición que se pueda hacer un replanteamiento de la zonificación de alacranes que pudiera ser no solo más eficiente, sino más realista. Porque después, si lo diseñamos en el papel, pero no lo logramos implementar con acciones, pues pierde, con el pasar del tiempo, esa zonificación pierde su carácter. Entonces, no sé, Mariana, si ustedes tienen alguna idea al día de hoy o si tienen alguna aspiración a hacer una propuesta de rezonificación de alacranes. Sí, Nuno, justo lo que mencionas es que en nuestra primera expedición científica que vamos a tener en agosto de este año, estamos pensando obtener todos los resultados para considerar esto en la campaña de hábitat que lidera Miguel y ver si una rezonificación es necesaria. Como dices, lo que está ahorita tal vez no es como lo más actual o lo que debería ser, no podemos decirlo en este momento, pero lo que es cierto es que nosotros hemos identificado, y aquí entramos en un tema interesante, es que la zonificación actual, como dices, está pues tal vez hecha como muy en el papel, porque en el momento de operar, por ejemplo, en la zona núcleo no se permite la pesca por embarcaciones, ¿no? De ningún tipo, y nosotros hemos identificado a través de una plataforma que tenemos que se llama Global Fishing Watch para ver las actividades de pesca, hemos identificado una actividad intensa en estas dos zonas núcleo. Entonces, lo planteas de una manera como súper interesante. Una cosa es lo que realmente debería ser o no, como pues la CONAM, de hecho, es la encargada de vigilancia, pero los que tienen más injerencia en pesca ilegal es CONAPESCA. Entonces, aquí vemos como una desarticulación, incluso no nada más, que no le corresponde solo a CONAM, sino que nosotros justo por ahí estamos planteando cosas de transparencia en actividades pesqueras con la pesca, ¿no? De poder ver qué es lo que sucede en la realidad y en dónde, ya les pasamos un mapa de en dónde vemos más actividad y pues la siguiente semana salimos con este reporte y estaremos como muy presentes haciendo algo mucho más específico para alacranes, una ficha técnica que describa mejor cómo es esta actividad de actividades sospechosas de pesca ilegal está sucediendo en alacranes. Entonces, todavía no tenemos la respuesta a la zonificación como podría verse nuevamente, pero justo es para donde vamos con estos estudios. Sí, o sea, yo entiendo perfecto que esto tiene que ser paso por paso y uno no debe de, no, vamos a rezonificar alacranes, no es esa el approach, es con todas las personas que conocen alacranes y hablamos de esto, la mayor parte de las veces el comentario es el siguiente: la zonificación en muchas cosas está muy bien hecha y después hay uno o dos detalles que a lo mejor pequeños cambios pudieran tornarla más eficiente, ¿no? Entonces se trata de estratégicamente qué cambios son esos, se pueden hacer, no se pueden hacer, van a ser efectivos o no. Curiosamente, yo me muero de curiosidad de ver esa información que van a soltar en una semana, pero yo les puedo contar que yo he estado en el arrecife, hemos estado muestreando en zonas núcleo y pues pasan las embarcaciones de los langosteros, los barquitos de pata corta, ¿no? Y, hombre, ¿cuál sería el impacto de uno o dos? Pues a lo mejor no pasa nada si es solo una o dos veces, ¿no? Pero yo creo que es algo común. Y si lo están haciendo los pescadores, pues, ¿a qué acuerdos pudiéramos llegar con esos pescadores para que ellos no pesquen langosta en todo alacranes? Que dejen 4 o 5 zonas para que haya suficientes reproductores, no sé, zonas refugio dentro de alacranes. Quisiera regresar a este punto, pero antes de eso, si exploráramos lo que dijo Miguel hace poco, ¿no? Una es la ampliación del perímetro del polígono
y la segunda sería una posible zonificación. Ya nos diste algunas pistas, Mariana, que sin querer hacer ninguna propuesta, pues ustedes estarían abiertos a, si se da ese espacio, pues rediscutir una zonificación. Sobre la ampliación a otras zonas como Bajos del Norte, a donde sí hay mucha pesca de langosta, donde sí hay mucha pesca de mero, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? ¿Qué fue lo que los llevó a pensar en Bajos del Norte como una zona de posible expansión? Pues lo comentamos anteriormente, ¿no? Por ahí esto de cómo las áreas naturales protegidas no tienen que ser cajas aisladas, porque aquí hay que entender que aquí ocurren procesos biológicos, ecológicos, evolutivos, ¿no? Muchos de ellos han tardado millones de años en ocurrir, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros nos cerramos y decimos aquí está protegido, pero de esta línea para allá no, estamos obviando todos esos procesos, ¿no? Para que esos procesos ocurran, no basta con dibujar un polígono o decir aquí no se puede pescar. Entonces hay que entender, sobre todo en el mar, ¿no? Donde la conectividad es per se. Entonces, entender que los arrecifes que puedan estar adyacentes, que forman todo un conglomerado, un ecosistema que funciona conectado entre sí, es lo que tenemos que empezar a entender para saber si Bajos del Norte, por ejemplo, pudiera ser un arrecife que se sumara a esta área natural protegida de alacranes, ¿no? Sé que estamos hablando de una gran dimensión de kilómetros, ¿no? Para que la gente que nos escucha no se haga una idea. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos pensando en ser ambiciosos, ¿no? Entender que, pues aquí hay un manchón de arrecife, protejamos esto es una área natural protegida. No funciona así. ¿No? ¿Cómo protegemos esta conectividad? ¿Cómo hacemos que estos procesos ecológicos evolutivos sigan ocurriendo no solo ahora, sino en el largo plazo, ¿no? Y si en algunas zonas se tienen que determinar refugios porque son zonas reproductivas, son zonas de anidación, son el principal hábitat que le permite a una especie crecer, entonces se tiene que conservar. Tiene que haber este efecto de rama o el spillover, ¿no? Donde la pesca tiene que ocurrir porque hay mucha gente que vive de esto, ¿no? No se trata de cerrar una actividad, pero tiene que ocurrir de manera ordenada, tiene que ocurrir con especies que sepamos que no están al borde del colapso y tiene que ocurrir en lugares que sabemos que no dañan el ecosistema que es vital para ellos, ¿no? Entonces, ese ordenamiento se tiene que dar, puede considerar los arrecifes cercanos o no, eso lo dirán los estudios científicos que hagamos, ¿no? Porque, pues, como lo mencionaba Mariana, pues no queremos solo que se tomen decisiones así porque pues, nos parece bonito, ¿no? Pero nos parece genial incluir Bajos del Norte. Vamos a generar la justificación que nos permita decir si Bajos del Norte eso no es viable para que sea parte de este conglomerado de ecosistemas y pues obviamente que contribuya a la conexión, a la reproducción de especies, etc. No, desde luego, o sea, prohibir por prohibir, ¿no? Como decían los anarquistas, es prohibido prohibir, ¿no? No tiene sentido. No, desde luego, hay mucha gente que depende de la pesca y a veces los conservacionistas de la vieja escuela, pues a veces se olvidan de eso, ¿no? Y yo creo que, no, 100% alineado con lo que ustedes dicen de vamos a redireccionar las acciones, vamos a proponer alternativas, a lo mejor zonas que a donde no se pescan, pero se puede pescar en otras. Y eso me lleva a otro comentario que me gustaría conocer la posición de Oceana. En particular en alacranes, la pesca principal es langosta. La flota sale de Progreso y en Progreso, pues la flota pesca fundamentalmente, como ya dijiste, Miguel, pulpo, mero, el negrillo, bueno, escama, pero fundamentalmente mero, y después langosta. Y se pesca langosta en toda la península, pero en alacranes hay 5 cooperativas que están operando ahí. Entonces aquí, si yo entiendo bien los datos, y atención porque yo no soy biólogo pesquero, a lo mejor lo que voy a decir no es estrictamente verdad, pero hay esta idea de que la pesca de langosta ya no es tan redituable como lo fue hace 20 o 30 años, porque hay menos producto, hay menos langostas. No es que no siga habiendo langostas, las sigue habiendo la pesca y creo que es rentable, pero no es tan rentable como lo llegó a ser en el pasado. Esto lo que me lleva a pensar es que en otros lugares del mundo, cuando tenemos esta situación a donde las concesiones de pesca fueron otorgadas antes de la declaración del área natural protegida, la declaración del área natural protegida pues no es retroactiva y por lo tanto las personas pueden seguir pescando.
Pero tenemos varios ejemplos de estrategias de conservación a donde se compran esas concesiones de pesca. Las concesiones de pesca ya no son tan redituables, sigue siendo negocio, pero ya no es el negocio de las Arabias. ¿Cuál sería la posición de Oceana? ¿Alguna vez ustedes en el pasado histórico de la institución han comprado licencias de pesca como medidas de conservación? Y si sí lo han hecho, ¿lo verían posible en Alacranes o esto es algo completamente fuera de la realidad y mejor cambiamos de asunto? Es una gran pregunta la que planteas. Yo no sé si históricamente hemos hecho eso, quizás Mariana tenga más información sobre eso que yo, pero siendo honesto, hay que explorar alternativas, ¿no? Nosotros lo que queremos es un cambio de la modificación de la política pública en general. Entendemos que esto es muy particular, lo que estás proponiendo o lo que se está discutiendo aquí es sobre comprar estos permisos. Hay que ver si esta es una estrategia que es efectiva o no, ¿no? Porque hablábamos antes, ¿no? La conservación no se trata solo de no pescar, es cómo integramos al factor humano a las dinámicas ecosistémicas, ¿no? Para que sean de una forma sustentable y sostenible en el tiempo. Entonces, respondiendo a tu pregunta concreta, la verdad es que no tiene una respuesta de sí o no, es algo que seguramente se tiene que estudiar, se tiene que ver en su momento, pues, si es una estrategia que funciona y hay lugares donde se ha demostrado que así funcione, pues habrá que planteárselo a la autoridad para que sean ellos quienes tomen la decisión. Nosotros, por nuestra parte, pues no lo hemos considerado, no es algo que nosotros estemos estudiando, lo que queremos, la solución que queremos plantear es que los refugios pesqueros, ciertas zonas que tienen que ser destinadas a la recuperación de un proceso biológico para que se puedan seguir contribuyendo a la pesca, es la solución que queremos explorar, ¿no? Entonces, en términos de la langosta, pues cada vez es menos redituable, quizás no la están dejando reproducirse lo suficiente, y ahí es donde creemos que entra nuestra estrategia. Pero lo que tú planteas, pues nunca hay que cerrarse a todo, siempre hay que estudiarlo, pero también hay que entender que sea a lo mejor para la dinámica ecosistémica, incluyendo el ser humano, ¿no? Y entonces será algo que habrá que ver y que Mariana seguro quiere complementar. Sí, a mí Venga, me Mariana. gustaría añadir que tenemos una campaña que está muy dirigida a la restauración de pesquerías. La pueden consultar en nuestra página. Y justo lo que dice Miguel es, cada pesquería tiene su particularidad. Entonces, una de nuestras metas es que nuestras autoridades decreten el momento en que una pesquería está en deterioro y que se construya un plan de restauración. Cada plan tendrá diferentes momentos, diferentes estrategias, podría incluir veda, cuotas, refugios, pero que se haga de una manera integral, que pensemos que o sea, de verdad los organismos, si les das un tiempo de manejo adecuado, pueden recuperarse. Y esto, hay una publicación muy interesante en donde se ha visto que los planes de restauración son la mejor herramienta y que funcionan a muy corto plazo. O sea, ni siquiera tenemos que estar pensando en 20, 30 años. Con un plan de restauración bien propuesto, se ha visto en algunos casos que regresan las poblaciones o los stocks a 5 años a niveles de captura como muy sostenibles y que retribuyen nuevamente a la comunidad. Entonces, esa es una de nuestras campañas, de hecho, que tenemos. Si quieren consultarla y después si quieren podemos ahondar en esto, entonces, una vez que el gobierno declare una pesquería en deterioro, en la langosta, entraría este plan de restauración muy particular para esta zona y podríamos ver como un cambio. Entonces, como nosotros tenemos esta visión siempre y es nuestro lema, ¿no? Que es restaurar la abundancia para alimentar el mundo. Creo que para allá vamos y eso es lo que podría como ahondar en esto de la langosta. Es curioso. Ahorita lo estaba escuchando hablar y yo creo que la flota pesquera de langosta en progreso es muy grande, pero solo si estoy en lo correcto, a lo mejor aquí pues hay colegas que trabajan más esto, ¿no? Pero tengo entendido que es solo una fracción de la flota va a alacranes y que esa fracción de la flota en particular, si hacemos un estudio sociológico, viene de la mayor parte de los integrantes de esas cooperativas, los pescadores que viven, en realidad vienen de un pueblito bastante interior en Yucatán, no son costeros. A lo mejor algunos viven en Progreso, pero
Al parecer, también hay algunos que viven en un pueblito adentro. Y esto, pues hay una serie de procesos demográficos que a lo mejor hacen que las nuevas generaciones, por ejemplo, no quieran pescar langosta o que ya no sea el gran negocio, como les decía antes, ¿no? Entonces, al ser solo 5 cooperativas, yo de repente, la lógica de lo que les acabo de comentar ahorita es que imagínense que dejábamos de pescar langosta. O sea, técnicamente los barcos que vayan a Alacranes solo pueden ir a Alacranes para tener un refugio. Y eso sí, Alacranes tiene que cumplir con eso porque primero la vida, ¿no? Cuando hay un norte, cuando hay una tormenta más intensa, pues los barcos se resguardan en Alacranes. Pero si de repente dejamos de tener un instrumento legal que permite la pesca en Alacranes, ustedes pasan a tener uno de los mayores arrecifes del Golfo de México como un productor de larvas, de langosta, de mero, de caracol, de pulpo no, porque no es bien el hábitat para pulpo. También los hay ahí, pero no ese es el principal hábitat. Entonces, imagínense esa como que mega fábrica de propágulos de otras especies que pudieran colonizar otros ambientes. No es que se deje de pescar langosta, se deja de pescar langosta en alacranes. Es diferente. Y no estaríamos, hasta donde yo entiendo, no estaríamos cortando una rebanada tan grande de la flota. Y si se hace un buen estudio sociológico, antropológico, cuando yo digo comprar las licencias, no es venderlas al desbarato, es regresar a quien tiene ahorita esa manera, ese ingreso de vida, con una alternativa económica, con una formación para utilizar el capital que de repente pasarían a tener para generar otras alternativas y otros incomes. Si esto se hace bien hecho, puede funcionar, creo yo. Pero bueno, siempre soy optimista, ¿no? Mariana, dime. Sí, y justo planteas como un portafolio de herramientas, ¿no? Que podemos analizar para alacranes, tanto para cuestiones ecológicas como para cuestiones de pesca. Y a mí me gustaría como nada más mencionar que también estamos haciendo, ya está en progreso, un estudio hidrológico, ¿no? Y de todo lo que sucede con las corrientes tanto en el Banco de Yucatán y Campeche, para ver justo el movimiento de larvas de algunas especies comerciales importantes. Entonces, si encontramos seguramente que sitios que son muy importantes para este aporte de larvas, pues ahí con Miguel justo nacerá como estas particularidades de la campaña, en donde pues tal vez veamos lo mismo, ¿no? Que ustedes están viendo ya en campo, que es alacranes, es importante para la langosta, y eso pues nos gustaría de verdad decir mucho más, pero estamos muy nuevos en esta campaña y todo esperamos que en un par de meses o en un año tengamos toda esta como información mucho más ya definida para la campaña de Miguel. Estamos muy emocionados con los resultados que vamos a tener. Qué padre. No, eso definitivamente, yo siempre estoy hablando con los colegas de física, pero también no se dan abasto. México, como ustedes saben, aunque ya tiene muchos oceanólogos, nos siguen faltando oceanólogos. Y hasta donde yo sé, hay algunos estudios, pero no tenemos un modelo específico de larvas de langosta, de larvas de mero, o sea, y necesitamos esos escenarios. Eso sería una aportación muy importante de Oceana para entender el papel que juega Alacranes como, sí, como fuente de larvas de esas especies. Eso, ahorita cambiando un poco de dirección, regresamos a lo que comentaste hace poco, Mariana, pesca furtiva. Cuando uno habla con la gente, mucha gente dice, no, hay pesca furtiva en Alacranes, pero no hay hasta, de nuevo, a lo mejor no tengo la información más actualizada, hasta donde yo sé, en Alacranes hubo algunas tentativas de atrapar pesca furtiva, no fueron exitosas y hasta el día de hoy creo que no ha habido ninguna aprehensión de ninguna embarcación. Hasta donde yo puedo entender, la pesca furtiva se da con embarcaciones de pequeño porte, o sea, embarcaciones chiquititas, que se arriesgan bastante a hacer el cruce hasta allá, ¿no? Y no son con embarcaciones de gran porte. A veces
hay embarcaciones de gran porte que sí tienen estos transmisores de satélite, que sí están en alacranes, pero no están en alacranes pescando, están en alacranes esperando por otros barcos o sencillamente solo protegiéndose de un norte. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los mecanismos para lidiar con esta pesca furtiva aparentemente mal definida, que no hay suficiente información oficial para poder describirla? Toda la gente dice que ocurre, pero cuando hablas con la gente en el terreno, pues nadie es pescador furtivo, ¿no? Nadie te va a decir, sí, yo voy a Alacranes a hacer pesca furtiva, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen para lidiar con este tema tan complejo socialmente? ¿Cómo lo atacan desde Oceana? Pues comentar que la pesca furtiva no regulada, ilegal, las diferentes denominaciones que tienen, ¿no? Son algo que desde Oceana nos preocupa y nos preocupa mucho, ¿no? A tal punto que pues nosotros tenemos campañas que se dedican exclusivamente a atender esto, ¿no? De la manera en la que hoy sea posible, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de las embarcaciones que tengan cómo hacer monitoreo y cómo hacer rastreo, por ejemplo. A principios de año sacamos un informe que tenía que ver con estas embarcaciones pescando en áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, estas son cosas que de alguna forma la autoridad monitorea, está en el SISMED, ¿no? En donde está esa información, pero lo que nosotros velamos es porque esta información sea transparente, sea accesible, sea pública, que nos permita a nosotros, Oceana, conocer esta información para poder saber lo que pasa, para poder rastrear, ¿no? Para saber si la autoridad de verdad también hace o no hace su trabajo respecto a esta fiscalización, ¿no? Y volvemos otra vez al inicio de esta conversación. ¿Existen los recursos, existe la capacitación adecuada de las instituciones de gobierno para dar seguimiento a estas pescas? Si no, entonces, ¿qué estamos esperando para poder invertir en esto, ¿no? Porque cada día que pasa que no invirtamos en la tecnología o en lo que sea necesario para combatir esta pesca, pues cada día vamos a tener océanos más pobres, océanos con menos recursos y sobre todo comunidades, pescadores que son legales, que están bien regulados, que hacen su actividad, que les estamos quitando esta oportunidad de hacer bien su trabajo. Entonces, un poco para resumir lo que nos preguntas, claro que es una preocupación desde nuestra perspectiva. Incluso nosotros queremos conocer y cuantificar en los próximos años que hagamos esta campaña de hábitat en Yucatán, cómo está la pesca furtiva o no regulada, la pesca, incluso la pesca deportiva, que quizás en algún momento hablaremos de esto, pero cómo la parte turística de toda esta gente que va a pescar por deporte finalmente termina teniendo un impacto que no es solo de los pocos pescados que se sacan ese día, sino en realidad de toda una flota o de eventos, ¿no? Que van empobreciendo a nuestros océanos. Entonces, sí es una preocupación para nosotros, sí tenemos campañas que de alguna forma se dedican y atienden esta problemática y esperamos conocer pronto cómo esto ocurre en la península de Yucatán alrededor de la playa. No, qué bueno que tocas el punto de la pesca deportiva, porque pareciera que aquí los malos son los pescadores. Y honestamente, o sea, la gente que va a pescar langosta, pues va a pescar langosta. Lo dije hace poco, a lo mejor habrá uno o dos que se agarran más de lo que deberían o agarran algo que no deberían, pero no lo sabemos, ¿no? Y yo prefiero confiar de que los pescadores que van a pescar langosta, pescan langosta. Eso no quiere decir que no hay embarcaciones que salen de la costa, de los puertos costeros, y que no vayan a Alacranes a pescar caracol, por ejemplo, que está en veda permanente, ¿no? Y que tiene un alto precio en el continente. Entonces, ahí hay una demanda, una presión de precio, pues que te hace hacer algo que no deberías hacer, pero si lo haces una vez y pasas y lo logras, pues la ganancia es bastante, ¿no? Aunque tenemos que ver porque también hay lo del combustible, ir a Alacranes es caro en términos de combustible. Yo creo que desde mi punto de vista es lo que lo ha restringido de no haber todavía más pesca furtiva. Es que tiene que ser un producto realmente muy valioso para que lo que gastas en combustible de ir y venir, pagues ese combustible y todavía tengas una ganancia, ¿no? Eso me lleva a pensar que hace 20 años a lo mejor irían 10, 20 barcos turísticos a Alacranes. Pero ahorita los datos que tenemos de órdenes de zarpe de solo el puerto de Progreso para Alacranes
los números son casi exponenciales en aumento. Entonces tienes más gente que a lo mejor no está completamente familiarizada con lo que se puede y no se puede hacer en alacranes, y a lo mejor, pues ahí se les saltan 3 o 4 caracoles al barco, ¿no? Ustedes saben que los caracoles tienen esa característica, les gusta saltar al barco de las personas. Entonces, no hay bronca si son solo 2 o 3, es un cevichito, pues yo solo voy una vez a alacranes, ¿no? Pero espérate, si ya no son, si de repente están 80 barcos en alacranes y les saltan 3 o 4 caracoles adentro de cada uno, de pesca turística, entonces sí podemos empezar a tener un problema, porque terminan pescando más que una lancha de pescadores furtivos. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con esto y creo que empezamos, desde mi punto de vista, para entender lo que pasa en alacranes, tenemos que hacer estudios en tierra, de conducta de flotas, precios de esos productos, estudios sociales, antropológicos, con colegas que sepan de esos asuntos, para que podamos entender cuáles son las dinámicas que pueden llevar a la gente a hacer pesca furtiva, ¿no? Yo me acuerdo de muchas historias que nos contaban de niños de los contrabandistas. Yo dudo que si uno entrevistara a un contrabandista y decías, ¿qué querías ser cuando seas grande? Nadie te va a decir, pues yo aspiro a ser contrabandista, ¿no? Suelen ser situaciones a donde la gente es empujada a hacer esas acciones. Entonces, en alacranes, desde mi punto de vista, para entender la pesca furtiva, tenemos que entender si es una pesca que está siendo originada por una necesidad, digamos, económica, o entonces si es una cuestión cultural de la pesca deportiva que, pues 1 o 2 no hace mucho impacto, pero cuando lo multiplicas por 200 el impacto es brutal, ¿no? Pero bueno, ya me metí en la entrevista de ustedes con mi opinión. una No, disculpa. pero está muy bueno porque justo es algo que no sabemos, ¿no? Es algo que hay que cuantificar, porque mientras sigamos especulando diciendo sí podría tener un gran impacto, pues lo estamos diciendo sin datos, ¿no? Entonces lo importante es poner esos datos sobre la mesa. Y una vez que los tengamos, también las decisiones que corresponden, porque si no, no podemos seguir especulando ni sabiendo que quizás alguien trae caracoles, que quizás, o sea, esas cosas tienen que estar documentadas y la autoridad que se encarga de fiscalizar la pesca tiene que hacer su trabajo. Y la entidad que se encarga de proteger el medio ambiente, pues tiene que hacer que esto se cumpla. Entonces, a eso vamos con la parte inicial, ¿no? Este debilitamiento de las instituciones, que cada vez tienen menos facultades o menos poder, por así decirlo, para poder cumplir sus funciones que son importantísimas. Recordemos que detrás de cada problema ambiental hay un problema social. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, si tenemos gente persiguiendo especies de alto valor comercial, si México es uno de los países más altos en tráfico de especies, si tenemos estas problemáticas es porque hay problemas sociales detrás que no están resueltos, ¿no? Y por lo tanto, no los vamos a solucionar en el mar. Eso se soluciona desde la raíz de la política pública, ¿no? Pero nosotros esperamos contribuir con la parte que a nosotros nos compete, con la parte que queremos hacer, proteger estos océanos para alimentar el mundo, entendiendo que la pesca es una actividad que se puede hacer mejor, el cuidado de los hábitats es una prioridad que tiene que hacerse mejor, y por lo tanto, pues lo que quede de Oceana para contribuir y colaborar para que la autoridad haga esto de mejor manera, pues ahí vamos a estar. Y sobre todo, pues el llamado a la gente que pues se interesa en estos temas y a la que no le interesa que se comience a interesar en estos temas, porque quieras o no, estos son cosas que nos atañen a todos y a todas. Desde luego. Quizás para cerrar, quería hacer una pregunta. La campaña de alacranes que ustedes están empujando, están implementando en este momento, en términos temporales, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál es digamos, el horizonte temporal? ¿Estos son 6 meses, 6 años, 60 años? No son 6 meses, pero tampoco son 6 años. Lo que hacemos nosotros es planificar cada cierto tiempo campañas en mediano plazo, ¿no? Pretendemos al menos tener esta campaña hasta el 2024, creemos que es la fecha en la que podemos lograr nuestros objetivos de acuerdo a una planificación que hemos hecho, de acuerdo a ciertas cosas que tienen que pasar y se tienen que cumplir para que estemos hablando de una ampliación y mejora en la conservación de alacranes y esto de los refugios pesqueros, ¿no? Que sean asignados en la zona. Pretendemos estar hasta el 2024 con esta campaña en la forma en la que la hemos estructurado hasta ahora.
Pero eso no quiere decir que si vamos alcanzando metas y vamos logrando cosas y creemos que esto puede seguir y que aún se necesita mucho más trabajo en la zona de Alacranes, pues ojalá así sea, ¿no? Que podamos estar ahí por muchos años más acompañando a toda la gente que nos ha precedido, a todos estos académicos, todas las otras organizaciones que ya llevan un gran trabajo hecho en la zona, a la cual nosotros solo queremos sumarnos y contribuir. Bien, entonces pues vamos a hacerlo. Como ustedes saben, esta entrevista está dentro del marco del curso SWIM, pero el resultado también va a ser subido al observatorio costero del socioecosistema Recife Alacranes. Tocamos un montón de puntos. Yo estoy encantado de que Oceana se haya sumado a esto. Es una institución que yo creo que ha logrado un montón de cosas internacionalmente y en México también. Y qué suerte que ustedes hayan detectado que Alacranes es un hábitat crucial para mantener un montón de procesos ecológicos y sociales en la región. Y ojalá sigamos trabajando en el futuro. Muchísimas gracias por su presencia hoy y por su tiempo, que yo sé que son personas ocupadas. Y nada, no sé si quieren algunos últimos comentarios antes de despedirnos. Mariana, ¿cuáles son tus comentarios finales? Pues yo creo que finalmente se me va a hacer conocer físicamente Alacranes, entonces por todo lo que llevo de literatura leída, estoy así súper emocionada, como mencionas, toca una parte muy profunda de mi corazón, los arrecifes coralinos, entonces pues encantada de colaborar a futuro con ustedes y un éxito con el curso SWIM. Sí, en mi caso igual agradecido de la invitación, te desearte mucho éxito, agradecido de todas las personas que han trabajado, han colaborado para que esta zona sea una zona que tiene mucha información, de la cual hoy nosotros podemos echar mano. Pero bueno, final, cerramos más que esperemos que todo esto sea en beneficio de Alacranes, en beneficio de México y de todos y todas quienes amamos este país y ese ecosistema. Vientos huracanados del sureste, pues vamos a hacerlo. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a seguir en contacto y nada, pues que tengan un bonito día.